Bosque de hielo. Garfield, por mucho que me pongas esa cara, no pienso cambiar de opinión. Y una vez que pienso en algo, no hay nada que lo cambie. Seré como Don Morakin cuando se queda atorado mientras lo empujan. Garfield continuó a pesar de ver los ojos de Subaru abiertos de par en par en asombro. La condición de la que hablaba. Oyéndola, el corazón de Subaru entró en un estado de shock y caos. ¿Por qué, Subaru, de todas las personas aquí, por qué eres tú el que dice esto? Garfield, ¿por qué tan sorprendido de que esté en desacuerdo? ¿Qué tan ingenuo eres? Solo hemos hablado un par de veces, así que no me haría mucha gracia que creyeras poder entenderme. Garfield hizo una mueca de disgusto con sus labios ante las palabras de Subaru, y Subaru hizo lo mismo en respuesta. Después de todo, lo que Garfield acababa de rechazar era algo que, en primer lugar, el mismo Garfield había sugerido. En el bucle anterior, cuando Garfield ya no podía seguir viendo cómo Emilia salía herida al desafiar las pruebas una y otra vez, dio la idea a Subaru de que desafiara las pruebas en su lugar. Subaru, que había creído obstinadamente que Emilia debía ser la que superara las pruebas, fue sacudido en lo más profundo por sus palabras y, después de ver que esa idea tenía sentido y era sensata, la había acogido. Pero ahora, Subaru, tengo todo tipo de emociones mezcladas dentro de mí que no puedo controlar, pero me olvidaré de ellas por ahora. Lo más importante, ¿por qué estás en contra? ¿Aumentar las posibilidades de liberar el santuario no puede ser tan malo para ti? Garfield, así que, según tú, como estoy ayudando a la abuela con sus planes, entonces deberías saber que tu idea es la más eficiente, ¿no? Pero, aún así, definitivamente no me gusta. Subaru, ¿por qué dices eso como un mocoso malcriado? Cruzando los brazos, Garfield ocultó la cara. No había lógica en lo que decía, y el hecho de que él se comportara meramente de acuerdo a sus sentimientos solo complicaba aún más la conversación. Desde sus interacciones hasta ahora, Subaru entendió que Garfield era emocional. O, más exactamente, que sus prioridades se basaban principalmente en lo que él sentía en ese momento. Si apelar al sentido común era inútil, entonces Subaru no sabía qué más podría ser eficaz. Subaru Lewis-san. Como no tenía sentido hablar con Garfield, el cual no tenía ninguna intención de estar de acuerdo con él, Subaru llamó a la anciana en el cuerpo de una joven que había estado observando tranquilamente su intercambio. Pero viendo que Subaru se giraba hacia ella, Lewis solo movió sus manos, ocultas debajo de sus largas mangas. Lewis, cuando Garbo se comporta así, no hay nada que pueda decirle para que cambie de opinión. Es lamentable, pero no importa lo mucho que lo intentes, no hay nada en el santuario que pueda obligarle a escucharte. ¿Quieres intentarlo, Subo? Subaru, no tengo el tipo de tendencias suicidas que me harían querer desafiar a un tipo que puede arrojar un carruaje dragón. Maldita sea, ¿qué pasa con ustedes? Ella no estaba aprobando las palabras de Garfield, pero como ella tampoco se opuso, probablemente significaba que en el fondo ella estaba de acuerdo con él. Lo más probable es que Lewis también creyó que Emilia debería ser quien superara las pruebas. No sabía cuánto respetaba a Roswaal, pero parecía seguro asumir que Lewis estaba de acuerdo con Roswaal en varias partes fundamentales. Sin embargo, Subaru no pudo evitar preguntarse qué pasaría si Garfield estuviera de su lado. Emilia, Subaru. Llamándolo con una voz preocupada, Emilia alzó la mirada hacia Subaru, que parecía estar abrumado por sentimientos que no podía explicar. Reflejando el lado de la cara de Subaru dentro de sus ojos violetas, Emilia, yo lo haré lo mejor que pueda, así que está bien, no tienes que esforzarte. Eso fue un poco. Sí, fue un poco repentino, así que me sorprendió, pero ahora que sé lo que va a pasar. Subaru, no, Emilia-tan, tú eres la que no debe esforzarse. De alguna manera voy a convencer a este obstinado bastardo. Y una vez que haga eso, las pruebas. Emilia, Subaru, tú. Emilia parecía estar a punto de ceder ante las palabras de Garfield. Al verla recuperarse de su debilidad, Subaru empezó a exprimir su cabeza para pensar en algún modo de hacerles entrar en razón. Pero, justo cuando la preparación mental de Subaru se estaba poniendo en marcha, Emilia, Subaru. Incluso tú, ¿no crees que yo pueda hacerlo? Subaru, Emilia, yo sé que te dejo ver mi lado inútil, así que ahora estás pensando que no puedes dejarme enfrentar las pruebas. Subaru, estás equivocada. No es así. Emilia, bueno, sé que estás preocupado, Subaru. Subaru pasó la prueba, mientras que yo ni siquiera estuve cerca de lograrlo. Yo ni siquiera tengo la resolución de enfrentar la prueba, y a mi pasado. Aunque Subaru lo negaba, Emilia sacudió la cabeza de un lado a otro, negándose a aceptar su respuesta. Emociones negativas aparecieron en sus ojos, y sus labios temblaron a la vez que su cara se ponía pálida.
De su inestable discurso, Subaru supo que esto era porque ella estaba recordando la prueba y el así llamado pasado. En otras palabras, estaba en un punto en el que fácilmente podía colapsar. Subaru, no tienes que preocuparte por eso. Emilia, pero a menos que lo enfrente, nunca voy a superar las pruebas. Sí, eso es. Tengo que superar las pruebas, tengo que superar mi pasado. O nunca me convertiré en rey. Y los aldeanos y la gente del santuario nunca podrán salir. Tomándola por los hombros, Subaru la llamó desesperadamente, pero Emilia sacudió la cabeza y no pareció oírlo. O más bien, cuanto más trataba de detenerla, más obstinada era su voluntad. Emilia, no puedo dejar que me cuides por siempre, Subaru. No puedo. No hace mucho tiempo, Subaru resultó muy herido por mí, yo, no quiero hacerte llevar mis cargas nunca. Subaru, está bien de esa manera. Esto podría ser una mala manera de decirlo, pero tú ya me estás ayudando tanto como yo te estoy ayudando. Se trata de poner los materiales adecuados para los usos correctos, ¿cierto? Yo soy el que tiene mejor afinidad cuando se trata de las pruebas. Eso es todo al respecto, y nada más. Simplemente parece algo que yo puedo hacer, y algo que realmente puedo hacer más rápido. No muy a menudo encuentro cosas en las que soy bueno. Habrá muchas oportunidades para que Emilia Tan haga lo mejor posible más adelante. Emilia, ¿no es esta ahora una de esas grandes oportunidades? Si siempre miro a otro lado ante cosas desagradables, y sigo huyendo. ¿Entonces en qué me convertiré? Si solo pudiera haber gritado ¿qué hay de malo en huir? Si huir de las cosas que no les gustan, apartando los ojos de las cosas dolorosas y dándole la espalda a las dificultades, si eso les permitía vivir en paz, entonces no era una mala manera de vivir. Subaru mismo había vivido de esta manera, tratando de distanciarse de las dificultades lo mejor que había podido. Así que él sabía que, aunque era una manera cobarde de vivir, no había razón para condenarla. Pero eso era entonces. En este momento, cuando Subaru debería haber entendido y aprobado la debilidad que enfrentaba el obstinado corazón de Emilia, Subaru. ¿Por qué no podía pronunciar una sola palabra de lo que estaba pensando? Ante el silencio de Subaru, Emilia cerró los ojos y bajó la cara. Sus manos, que todavía estaban sobre los hombros de ella, podían sentir la temperatura de su cuerpo subiendo como si estuviera teniendo fiebre, pero Subaru no sabía qué podía hacer. Y, viendo su intercambio, Garfiela. Pueden armar todo el barullo que quieran, pero desde acá al lado me parece a mí que Emilia-sama tiene un punto. Después de todo, la idea de las pruebas es que fueran desafiadas por Emilia-sama. Que de pronto te entrometas como si nada. Subaru, cállate. Tú, todavía no sabes nada. Garfiel. Subaru explotó ante Garfiel, que lo hacía sonar todo muy fácil sin darse cuenta de qué tipo de sentimiento él estaba experimentando. Frente a la rabia de Subaru, una aura peligrosa comenzó a emanar de Garfiel. Pero una vez más, Subaru ignoró su amenaza y lo miró sin temor. Subaru, ¿tienes alguna idea de lo que sucederá si sigues presionando esto? ¿Crees que puedo ver con calma cómo resulta herida, se agota y se cae en pedazos? ¿Quién sería si yo lo...? Garfiel, no veo a dónde quieres llegar con todo esto tan de repente. Subaru, estás pensando en términos de condiciones y méritos, pero ¿acaso pensaste en Emilia aunque sea una vez? Sé que si supera las pruebas, la recompensa será enorme. Pero, ¿no estás contando con sus heridas o las lágrimas que ella derramará para conseguirlo? O lo que ella quiere. En el mundo anterior, aunque había visto, más cerca que nadie, lo delgada que se había puesto Emilia, lo débil que se había convertido, ante eso, Subaru nunca pronunció una palabra para detenerla. Si es ella, si es Emilia, entonces ella sería capaz de lograrlo. La habían acorralado, empujándola más allá de sus límites, y solo entonces lo entendieron. No tenía sentido tratar de explicar este sentimiento a alguien que no lo había experimentado. Esa fue la maldición del regreso de la muerte que apuñaló a Subaru en ese momento. Su situación era tal, que solo él sabía la verdad de lo que había sucedido en el último mundo. Puesto que ni su conocimiento ni sus palabras eran suficientes, lo único que podía hacer era hablar desde sus emociones, con el corazón. Emilia, ¿qué es lo que sabes, Subaru? Subaru, Emilia. Sintiendo un tirón en la manga, Subaru levantó la cabeza y vio los ojos abiertos de Emilia, mirándolo fijamente. Las emociones se arremolinaban dentro de sus pupilas violetas, las cuales se ahogaban en gotas de lágrimas que caían y desaparecían. Con pequeños movimientos, Emilia sacudió la cabeza de un lado a otro, murmurando: no, como si ella rechazara algo. Emilia, ¿tú sabes? Subaru, tú sabes. ¿Acerca de mi pasado? Subaru, espera, cálmate un poco. Respira profundamente. La conversación tomó un giro equivocado, así que...
Emilia, te equivocas, yo no quería hacerlo yo, solo. Una vez más, Emilia regresó a la condición en la que estaba dentro de la tumba, después de que tomara la prueba. Confundida, desorientada, empezando a divagar incoherentemente, sus ojos violetas humedecidos por las lágrimas, reflejaban a Subaru en su interior, a pesar de que ni siquiera le miraba. Extendió sus dedos y se aferró a la manga de Subaru como si estuviera a punto de arrancarla. Emilia, yo, todos hasta madre, yo, pero no, te equivocas. No es verdad. De verdad no lo es. En ese momento yo, de verdad yo. Subaru, Emilia, ¿qué estás? Manteniendo el agarre en Subaru, Emilia empezó a divagar desesperadamente. Sin poder entender el significado de sus frenéticas palabras, Subaru solo podía rezar para que su consolación sin sentido pudiera llegar a ella. De repente, enfrente del Subaru sin esperanza, una sombra repentina se movió. Era Subaru. Ram. Sin detenerse a responder su llamado, Ram se deslizó detrás de Emilia. Extendiendo su mano, gentilmente cubrió la boca de Emilia. Ante lo cual, la chica de cabello plateado abrió sus ojos en asombro mientras que, Ram, silenciosamente pronunció: perdóname. Emilia. Ah. Y repentinamente, el cuerpo de Emilia empezó a colapsar impotentemente en el suelo. Alcanzando rápidamente a Emilia, quien se caía enfrente de él, Subaru suspiró en alivio mientras la envolvía con sus brazos. Entonces, mirando a Ram, dice: Subaru, ¿qué hiciste? Ram solo fue una manera rápida de calmarla. ¿Eso molestó a Barusu? Subaru solo quería decir que fue muy forzoso, pero creo que fue lo mejor. Lamento todo el problema. Ram, es extraño que Barusu se disculpe en nombre de Emilia-sama. ¿Desde cuando tomaste la posición del Gran Espíritu como protector de Emilia-sama? Subaru, no es como si fuera mi intención, era lo que iba a decir. Pero Subaru se dio cuenta de que habría sido una refutación poco convincente. Ya que, por una razón u otra, Puck se rehusaba a mostrar su cara, era verdad que Subaru se preocupaba de Emilia aún más de lo habitual. Y ahora, sabiendo que enfrentar las pruebas la desgastaba, ese sentimiento solo había incrementado. Y para Emilia, ahora que el Gran Espíritu que siempre la protegía ya no estaba a su lado, ella confiaba aún más en Subaru que antes. De cualquier manera, Garfield, si necesita ser cuidada, la conversación acaba aquí. Viendo a Subaru acunar a Emilia, quien ha sido forzada a dormir por Ram, Garfield replicó escupiendo aquello. Subaru iba a levantar la voz para objetar, pero, sintiendo los pequeños movimientos de Emilia en sus brazos, a regañadientes cerró la boca. Y entonces, perdiendo su oportunidad, no hizo nada más que mirar a Garfield darle la espalda para irse. Garfield, la prueba de hoy es una excepción. Desde mañana en adelante, la que tomará las pruebas será Emilia-sama. No aceptaré que las tomes tú. Mostrando sus colmillos, Garfield habló su parte y abandonó la casa de Lewis. Y, la pequeña sombra detrás de él. Lewis, continuó. Lewis, lo lamento, Subo. Pero tengo la misma opinión. Cuanto antes sea liberado el santuario mejor, pero sería más conveniente apegarse a las intenciones de Rosbo. Subaru, ¿qué quieres decir con que sería más conveniente? Lewis, aunque el santuario sea liberado, eso no cambia el hecho de que seguiremos siendo sujetos bajo la protección de Rosbo. Así que, nuestra mejor opción, es evitar actuar en contra de él. Espero que no pienses mal de mí, tampoco es mi intención ser egoísta. Dándose cuenta de que las palabras de Lewis deben representar el verdadero pensamiento de los residentes del santuario, Subaru perdió la intención de objetar. Después de que Garfield y Lewis, del equipo de santuario, se fueran del cuarto, los únicos que quedaron eran los miembros de la mansión de Roswell, más un extra. Subaru, entonces, Otto el extra, ¿qué piensas de esta situación? Otto, tengo un muy mal presentimiento en cuanto a dónde se dirige esto, por lo que mejor será quedarme callado y dejar que pase, así que podrías no arrastrarme en esto. Pero, si te diera mi honesta opinión después de escuchar la conversación, creo que Garfield está en lo correcto. Otto levantó un dedo al decir esto, asintiendo varias veces mientras veía a Subaru arrodillarse. Otto tendría más sentido, ya sea por el objetivo del Margrave, o por Emilia-sama como candidata de la elección real. Estoy seguro de que si Natsuki-san toma las pruebas en lugar de ella, se podría convertir en el logro de Emilia-sama, pero independientemente de cómo otras personas se enteren de ello en el futuro, las personas que están atascadas en el santuario pensarán de esa manera, ¿y realmente ganará el apoyo de ellos? Subaru. Eso también lo entiendo. No importa cuánto lo piense, dejar que Emilia sea la que libere a Santuario sería lo más beneficioso, pero Emilia-sama es incapaz de superar las pruebas. Las palabras de Ram golpearon a través del murmullo indeciso de Subaru.
Sin embargo, enfrente de su refrescante y contundente actitud, Subaru se calmó. Subaru, por lo que puedo decir, creo que sería mucho esperar resultados rápidos. No sé lo que pasó exactamente en el pasado de Emilia, pero estoy seguro de que ambos saben que no tenemos ese tipo de tiempo, ¿o no? Ram, bueno, por lo menos me gustaría terminar con esto en menos de 3 años antes de que la elección real sea decidida. Subaru, eso es ser demasiado paciente. Probablemente eso había sido una broma, y ya que lo dijo con una cara tan severa, él podía descartar la posibilidad de que ella estuviera hablando en serio. Como si entendiera lo que Subaru decía, ella asintió. Ram, también existe el agobio de los refugiados, y el tema de los suministros de alimentos. Viéndolo a largo plazo, es irreal seguir sustentando tanta gente. Subaru, bueno, eso es lo esencial. Ellos ya están lo suficientemente estresados por ser obligados a evacuar, si además de eso dejan de recibir la suficiente comida, el descontento explotará. Y para la gente del santuario, no habrá ningún punto en mantener a los rehenes si sus estándares de vida comienzan a caer por culpa de eso. O, por lo menos, no habría punto en mantenerlos a todos ellos. Ram, ¿crees que Garth empezará a matar a los aldeanos? La voz de Ram se hizo ligeramente más animada al preguntar eso. Subaru levantó las cejas ante esa inesperada reacción, y hasta ella misma se veía sorprendida por su propia actitud. Pero, acarició su mechón para poder distraerse de eso. Ram preferiría no pensar en eso, pero con la personalidad de Garth, es posible. Si realmente llega a eso, él no dudará en seguir sus prioridades. Subaru, él se parece a ti en eso. Mi opinión es la misma, así que, me gustaría sugerir que libremos a los rehenes de santuario antes de que eso pase. La última vez, la propuesta fue aceptada con la secreta condición de que Subaru tomaría las pruebas, ya que eso no funcionó esta vez, podría esperar que será más difícil negociar los mismos términos. Pero, aún así, estaba seguro de que podría ganar algunas concesiones al final. Subaru, en cualquier caso, si la gente del santuario va a seguir presionando a Emilia para que tome las pruebas sin importar que, a lo mejor podría hacer algo para facilitar las cosas para ambos lados. Ram. Estoy sorprendida. Pensé que Barusu se opondría con más ganas y empezaría a comportarse como un niño irrazonable. Viendo a Subaru, que aparentemente puso de lado sus preocupaciones sobre Emilia tomando las pruebas, Ram hizo este breve comentario. Subaru asintió, y empezó de nuevo con un bueno. Subaru, es lamentable y desafortunado, pero tiene más sentido seguir con los planes de Rosual. Sí, eso es cierto. Si puedo pasar por alto el hecho de que Emilia se lastimará, entonces definitivamente es lo mejor si lo hacemos de esta manera. Ram, aún sabiendo que se lastimará, ¿vas a hacer que prosiga? Eres un demonio. Subaru, para que un verdadero demonio me diga eso, realmente debía haber cambiado. A excepción de no importa. Él estaba a punto de decir algo, pero Subaru cerró la boca de nuevo moviendo la cabeza. Viendo que él no iba a continuar, Ram frunció el ceño, pero no se molestó en comentar acerca de eso. Gentilmente, con cuidado de no despertarla, Subaru levantó a Emilia con sus brazos. Era liviana. Las personas inconscientes supuestamente deberían ser más pesadas, pero aún así ella era liviana como una pluma. ¿Cuánto debe soportar este pequeño y delicado cuerpo?, se preguntó. Subaru, Ram. Después de poner a Emilia en la cama, quiero hablar con Rosual. ¿Tienes algún problema con eso? Ram, Rosual-sama está descansando. Nadie puede entrar a su cuarto ya. Subaru, quiero hablar sobre la prueba. No llegaremos a ninguna parte si nosotros, los tipos de bajo rango, continúan hablando. Necesito la opinión de la mente maestra en esto. Si usa las pruebas como carnada, entonces Rosual tendrá que quitar el cartel de no molestar de su puerta y hablar con él cara a cara. Subaru ya tenía experiencia de esto por el mundo anterior. Ram cerró sus ojos por un momento para pensar en las palabras de Subaru, hasta que, viéndose como si estuviera muy cansada, soltó un suspiro. Ram, esperaré al lado de Rosual-sama. Barusu, por favor, deja a Emilia-sama en su cama sin hacer nada sospechoso. Subaru, ¿qué le estás diciendo a mi modo serio? No estaba pensando en nada hasta que dijiste eso, y ahora que soy extremadamente consciente del contacto directo con Emilia-tan, mis rodillas se sacuden sin control. ¿Cómo vas a tomar la responsabilidad? Ram, Otto, vigílalo. Otto, sí señora. Ignorando el chiste de Subaru, Ram dejó una simple orden a Otto y salió de la casa. Ahora los únicos que quedaban eran 2 chicos y una hermosa chica. Bajo esas circunstancias, Otto mantuvo su saludo militar y miró fijamente a Subaru. Otto, vamos, deja a Emilia-sama en su cama. A menos que necesites ayuda. Subaru, antes de eso, ¿qué pasa con esa actitud obediente que tomaste con Ram?
Otto, bueno, sabes, Ramsan es una subordinada directa del margrave, ¿verdad? Con eso en mente, a diferencia de Natsuki-san, un simplón, que tan solo se adhiere a Emilia-sama, si me apego a Ramsan en su lugar, tendré una mejor esperanza de ser cercano al margrave, ¿o no? Subaru, tu impresión inicial como comerciante hábil está cambiando lentamente a la de un villano menor astuto, ¿sabes? ¿No vas a hacer algo para cambiarlo? ¿Tendré que tratarte como un obstáculo desde ahora y matarte silenciosamente en las sombras? Quejándose por el cambio de identidad de Otto, Subaru suspiró y llevó a Emilia al dormitorio. Alisó suavemente la sábana desordenada, y lentamente la acostó. Cuando, Subaru después de taparla hasta sus hombros, justo cuando se iba a ir, Subaru notó que los dedos de Emilia apretaban el dobladillo de su camisa. Sintiendo la confianza transmitida con el toque de sus dedos, tomando su adorabilidad, Subaru gentilmente separó sus dedos. Entonces, envolviéndolos con sus manos, Subaru, espera por mí, Emilia. Emilia. Subaru, de alguna manera, encontraré un camino. Así que no tendrás que llorar ni ser lastimada. Lo prometo. Diciendo ese juramento, Subaru liberó la mano de Emilia. Parándose, y dándose la vuelta, se dirigió hacia la salida de la casa. Y hacia Rosual. Después de todo, había bastantes cosas que debía escuchar del propio brujo. Rosual. Ya veo, creo que más o menos entiendo la situación. Tomándose la barbilla con una de sus manos, luego de escuchar tranquilamente el largo discurso de Subaru, Rosual asintió con la cabeza. El lugar en el que se encontraban, era la residencia privada en la que Rosual estaba descansando, y los únicos dos en su interior, eran Subaru y Rosual. Y Subaru, lanzándole una severa mirada en respuesta, Subaru, es por eso que, si consideramos también los intereses del santuario lo más posible, creo que ese sería el mejor punto de partida para comenzar con las negociaciones. Rosual. Es verdad, en el momento en que Emilia-sama atravesó la barrera del santuario, los planes de Garfield y los demás cumplieron su objetivo. Después de todo, Emilia-sama no puede abandonar el santuario, mientras no haya superado las pruebas. Así que, si los rehenes que habían tomado como seguro se convierten en una molestia, agotando sus reservas de comida, no hay ninguna razón para no dejarlos ir. ¿Esa es la idea? Subaru, creo que es un argumento bastante rotundo. Por supuesto que, no estaríamos dejando de lado ni olvidándonos de los problemas del santuario. Esto es solo una manera de deshacernos de algunos componentes innecesarios en la ecuación. Rosual, suena demasiado bueno para ser verdad. En el fondo, tú también lo piensas, ¿no es así? Que si la liberación del santuario se prolonga demasiado, o si Emilia-sama comienza a flaquear, siendo incapaz su corazón de soportar las pruebas, entonces los rehenes podrían ser usados como una forma de coaccionar a Emilia-sama. Quizás es por eso que esperas poder eliminar esa posibilidad de antemano. Se trata de algo como eso. Con uno de sus ojos cerrados, Rosual miró a Subaru a través de su amarilla pupila. Subaru se cruzó de brazos mientras asimilaba el contenido de aquellas palabras y entonces, asintiendo, Subaru, lo siento, pero no había pensado tanto en eso. O, mejor dicho, tomando en cuenta lo fácil que has llegado a una idea tan horrible como esa, como que me hace querer retroceder un poco. Rosual, ¿en serio? Le di demasiadas vueltas. Lo siento. Pero, al final es otra manera de verlo, ¿no crees? Rosual dejó salir una sonrisa como si intentara ocultar el hecho de que él mismo se había sorprendido con su propio pesimismo. Viendo esa sonrisa, Subaru solo lo miró de vuelta con algo de incomodidad, mientras pensaba si Garfield sería realmente capaz de algo como eso. Por muy inflexible u obstinado que fuera, o incluso si había veces en las que razonar con él era imposible, no era la clase de persona que se mancharía las manos haciendo algo irracional o inmoral. Subaru solo lo había conocido por un par de días, pero esa era la evaluación que se había formado de él. De cualquier forma, Rosual, entonces, ¿qué es lo que quieres que haga, Subaru-kun? Subaru, si fuera posible, me gustaría que, en vez de mí, seas tú quien haga esta propuesta. Esta vez, parece que las cosas no saldrán muy bien si la hago yo. Rosual, ¿por qué crees eso? Subaru, me da la sensación de que ese bastardo de Garfield me la tiene jurada o algo así. No creo que sea imposible convencerlo, pero si tuviera que hablar con él hoy o mañana, probablemente se pondría feo. Subaru todavía podía recordar lo afilado de la mirada que Garfield le había lanzado hace un rato antes de separarse. Llenos de hostilidad y desprecio, era como si esos ojos estuvieran viendo a la persona que asesinó a sus padres, a pesar de que Subaru no tenía ninguna pista de por qué le miraría de esa manera. ¿Es que acaso había hecho algo que para Garfield era inadmisible?
O quizás había dicho algo sin querer que chocaba con sus creencias. Sea como sea, Subaru ahora que se ha puesto emocional, probablemente rechazará cualquier idea que venga de mí. Y encima de eso, si Garfield objeta, parece que Lewis-san estará pasivamente de acuerdo con él. Ya me lo puedo imaginar, así que me gustaría evitar esa posibilidad. Después de recibir la propuesta de Subaru, Rosual aceptó como si nada la tarea. Escuchando su alentadora respuesta, Subaru suspiró en alivio. Como sea, una de sus preocupaciones te había resuelto por ahora. Entonces, el problema restante sería: Rosual, bueno, pues ¿hay algo más que quieras hablar conmigo? La parte más importante de la conversación y la principal razón de haber venido aquí, todavía no había comenzado. Rosual ladeó la cabeza y, cerrando uno solo de sus ojos, se acomodó su largo y suelto cabello por detrás. Subaru no estaba seguro de si eso se había vuelto un hábito, pero siempre que era mirado con ese amarillo ojo de él, terminaba enderezando inesperadamente el arco de su espalda. Entonces, Subaru la prueba al interior de la tumba le mostró a Emilia su pasado. ¿Tienes alguna idea de qué clase de pasado es ese, que le causa tanto dolor cada vez que parece recordarlo? Subaru preguntó aquello sobre el pasado de Emilia que ella, desesperadamente, intentaba ocultar. Y, recibiendo esta pregunta, Rosual cerró su ojo amarillo y ladeó ligeramente la cabeza como si pensara profundamente en algo. Justo de este modo, el silencio desbordó la habitación y, el único sonido que Subaru podía oír en ese mundo insonoro, era el de su propia ansiedad mientras esperaba. Entonces, Rosual, ¿no crees que preguntarme a mí, en vez de a Emilia-sama directamente, es algo cobarde de tu parte? Subaru, puedes tratarme de cobarde si quieres. Obviamente, preferiría escucharlo de la propia Emilia. Pero, el secreto por el que ella se esforzaba tanto en ocultar, incluso con todas esas lágrimas y dolor, ¿cómo podría Subaru preguntarle por ello? Pero incluso si podía entender la razón de que quisiera mantenerlo en secreto, del mismo modo que él quería esconder su dolor de sus padres, no podía dudar aquí. Subaru, es porque quiero saber sobre ella, pero también porque debo saber sobre ello. Y si hay algo que pueda usar, me aferraré a cualquier cosa que sea posible. Rosual, me han llamado de muchas formas en mi vida, pero que me traten de cosa, es una nueva experiencia para mí. Muy bien pues. Luego de dejar salir una pequeña sonrisa, la expresión de Rosual se esfumó. Exhaló un breve suspiro y, entonces, su respiración pareció detenerse mientras miraba a Subaru con sus heterocromáticos ojos. Y mientras le observaba con aquellas pupilas de diferente color, Rosual se llevó una de sus manos a su frente y, Rosual, Emilia-sama es una semielfa. Y debido a la bruja de la envidia, los semielfos son discriminados. Por lo menos esto, ya deberías saberlo, ¿no? Subaru. Sí. Puedo imaginar lo injusto que ha sido tratada Emilia luego de ver su forma de actuar en la capital. Al igual que cuando me encontré con esos imbéciles. La imagen de esos abominables cultistas de la bruja se le vinieron a la mente. Viendo a Subaru intentando sacudirse ese pensamiento de su cabeza, Rosual continuó con un ¿cómo sea? Rosual, aunque es verdad que los semielfos han sido objeto de una particularmente severa persecución, esto no termina aquí. Por cierto, Subaru-kun, ¿te encontraste con algún elfo mientras estabas en la capital? Subaru, ¿elfo? No un semielfo, sino un elfo. No, no creo haber visto ninguno. Sujetándose la barbilla, Subaru indagó en sus recuerdos buscando en los numerosos bucles que había vivido. Pero no importaba cuánto buscara, en ninguno de esos mundos había visto, ni siquiera una vez, un elfo. Aquellas hermosas y alargadas orejas propias de una raza como esa, jamás cruzaron por su memoria. Escuchando la respuesta de Subaru, Rosual simplemente remarcó: así es. Rosual, los semielfos no son los únicos perseguidos agresivamente por todo el mundo. Los elfos, al ser, en parte, de donde se originaron los semielfos, también se encuentran en la punta de la lanza. Subaru. Pero, esa forma de pensar es demasiado indiscriminada, no importa cómo lo mires. Si siguiéramos esa lógica, entonces, Rosual, los humanos también tendrían que ser erradicados. Desafortunadamente, en este mundo, los humanos son mucho más numerosos que los demi-humanos, y sus naciones mucho más poderosas. Lo cual es principalmente debido a la enorme y creciente brecha entre humanos y demi-humanos que la guerra demi-humana ha venido arrastrando por tanto tiempo. De todas formas, eso tiene poco que ver con el tema en cuestión. Subaru, ¿y qué tiene que ver la historia sobre la persecución de los elfos con todo esto? La guerra demi-humana era una frase que no había escuchado nunca hasta ahora. Pero a pesar de que estaba intrigado, Subaru decidió volver al tema original antes de que se fueran por la tangente. Rosual bajó la barbilla y, diciendo: en otras palabras,
Sacudió la cabeza y continuó, Rosual naturalmente, sería difícil para los semielfos mostrar sus rostros en lugares tales como la capital y los elfos, siendo parientes de raza, comparten la misma dificultad. Esa sería la razón por la cual no viste ningún elfo durante tu paso por la capital. Subaru, eso ya lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver con esto? Rosual no parecía preocupado por las palabras de Subaru pidiendo una explicación. Se recostó sobre su almohada y, sintiendo su suavidad contra la espalda, levantó ligeramente la cabeza mirando hacia el techo. Rosual, como consecuencia del prejuicio contra los semielfos, los elfos también han sido reprimidos donde sea que fueran. Si ese es el caso, ¿dónde viven los elfos entonces? Subaru, si hablamos de los elfos, tengo la sensación de que vivirían en campamentos al interior de los bosques o algo por el estilo. Se mantendrían en lugares inaccesibles del bosque para otras personas y tranquilamente cazarían y harían sus cosas. Rosual, no sé de dónde sacas toda esa información, pero en términos generales así es. Los elfos fueron echados de las ciudades, por lo que no les quedó otra opción que vivir secretamente en las profundidades de los bosques. El gran bosque de Elior era uno de los tantos hogares que tenían los elfos. De un momento a otro, Subaru notó un cambio en la voz de Rosual, ante lo cual no pudo evitar sentir un escalofrío. Parecía que la temperatura de la habitación repentinamente había bajado, pero, naturalmente, eso era solo una ilusión. Por lo que la verdadera razón de ese sentimiento, debía ser Rosual enfrente de él, y el indescriptible poder que conllevaban aquellas palabras. En cuanto al nombre a ese lugar, Subaru tenía la sensación de haberlo escuchado antes. El gran bosque de Elior. Ese nombre había surgido más de una vez durante las negociaciones en la mansión de Krusch. Habían mencionado que se trataba de uno de los territorios dentro de los dominios de Rosual, muy rico en minerales mágicos. Y que, Subaru, se supone que ahora está congelado y cubierto en hielo, por lo que nadie puede acercarse a él. Rosual, el inicio del congelamiento del gran bosque de Elior, y su subsecuente propagación, está registrado como un evento ocurrido hace más de 90 años. Todo fue congelado, y todas las cosas vivas en su interior fueron selladas, en un mundo de cero absoluto. Y ella vivió en ese mundo, completamente sola. Como si confirmara los temores de Subaru, la usual entonación extraña de Rosual había desaparecido de su voz. 90 años. Una increíble cantidad de tiempo. ¿Y quién era esa persona de la que hablaba? Siguiendo el flujo de la conversación, solo una respuesta venía a su mente. Y viendo la falta de palabras en Subaru, Rosual claramente se lo dijo, Rosual. En las profundidades del gran bosque de Elior, la aldea y los aldeanos de la tribu élfica que ahí residían, todos permanecen congelados en hielo incluso hasta este día, detenidos en el tiempo. Subaru. Rosual, todos excepto la chica semielfa que cometió este error. Gracias a traducciones y secas.